Bien, muy buenas tardes con todos y todas. Bueno, es una gran satisfacción para mí poder el día de hoy compartir esta charla sobre el Congreso de la República. Indudablemente, hablar del Congreso al ciudadano común y corriente siempre lo tiene motivado una percepción totalmente negativa de lo que es la institución parlamentaria. Vemos lo que está ocurriendo en la coyuntura actual, ¿no? Donde tenemos pues un Congreso aparentemente enfrentado, ¿no? Con el Ejecutivo, y la percepción ciudadana es que el Congreso no lo deja trabajar, ¿no? Eso es lo que percibe el ciudadano, ¿no? Que el Congreso ha adoptado una posición obstruccionista contra el Ejecutivo. Pero el Congreso, digamos, en primer lugar es un espacio donde las personas que llegan al Congreso, que son elegidas, nunca dejan de aprender, ¿no? En los diversos ámbitos, espacios en los órganos donde van a cumplir sus funciones, están aprendiendo. No hay un parlamentario, pues, perfecto. Y en segundo lugar, tenemos que entender pues que el Congreso es el lugar donde la diversidad de opiniones, ¿no? Están ahí presentes. Es decir, los diversos sectores de la sociedad, las diversas corrientes ideológicas están presentes en el Congreso. No es como el Ejecutivo, donde hay solamente pues un partido político, tienen una ideología, una visión. En el Congreso no. Todas las visiones, todas las ideologías están ahí presentes. Indudablemente que nunca van a coincidir. Siempre es el lugar entonces donde va a haber los enfrentamientos, los debates, para finalmente tomar decisiones, ¿no? Entonces, es el Parlamento, podríamos decir, es el lugar donde de una u otra manera, de manera ordenada, ¿no? Se va a asegurar pues la deliberación, la discusión de los diversos problemas del país para que finalmente puedan darle solución a través de los acuerdos, el consenso que pueda tener el Congreso de la República. Entonces, es el Parlamento, pues, el lugar, pues, deliberante, ¿no? Por excelencia, donde, pues, se va de una u otra manera, pues, afirmar nuestra soberanía, la tolerancia entre las mayorías y minorías, ¿no? Y finalmente, pues, deben tomar decisiones en beneficio del pueblo. Les decía pues que tenemos a veces la apreciación de que el Congreso es obstruccionista, pero el Congreso está actuando dentro del marco constitucional. No lo está haciendo, pues nos guste o no, no lo está haciendo al margen de la ley, porque por ello es importante conocer las funciones que cumple el Congreso de la República, ¿no? Entonces, tenemos pues que nuestra Constitución, en su artículo primero, establece, ¿no?, que el fin supremo de la sociedad del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Y el artículo 43 nos habla, pues, nos dice, pues, que en cuanto referente al Estado, nos dice, pues, que la República de Perú es democrática, social, independiente y soberana, que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza bajo el principio de la separación de poderes. Entonces, es por eso que hablamos de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Entonces, muchas veces hemos visto, pues, en momentos anteriores, en otras coyunturas, donde, pues, la mirada no estaba, como en la actualidad, dirigida hacia el Ejecutivo, ¿no? Sobre todo en la prensa, ¿no? La mirada estaba dirigida hacia el Congreso. Y habían, pues, en otros momentos, ¿no? En otros gobiernos, el ataque era, pues, incansable, ¿no? Incesante contra la institución parlamentaria. Tan es así que hablaban, pues, veíamos incluso publicaciones de prestigiosos diarios donde decían, pues, que su existencia no está justificada, que cierren el Congreso, que se vayan todos. Pero estamos viendo, pues, de acuerdo a la Constitución, su existencia sí está justificada, porque así lo establece la Constitución bajo este principio de separación de poderes. Y en cuanto
Al otro artículo, pues entonces, de la Constitución también muy importante es el artículo 44, ¿no? Que nos habla de cuáles son los deberes del Estado. Pues entonces, nosotros los ciudadanos, pues, siempre estamos, pues, cada 5 años con la esperanza de tener, pues, un gobierno, un gobierno de lujo, muchas veces hemos escuchado, ¿no? Queremos tener un presidente de lujo, un presidente, pues, que, que venga a solucionar los problemas del país, que venga con una varita mágica y solucione la corrupción, que solucione la violencia, que solucione los problemas económicos, que nos dé solución, pues, al trabajo, ¿no? O sea, tenemos todas las esperanzas que nuestra vida va a cambiar cuando elegimos un gobernante, un buen gobernante. Y ganará, pues, el que tenga mejor flor o el que tenga mayores recursos para poder, pues, convencernos de que va a hacer las cosas diferentes. Y también es una manera, a través de las elecciones, como lo hemos visto, donde el ciudadano, pues, expresa, ¿no? De una u otra manera, pues, su rechazo al sistema, que algo no está funcionando bien. Entonces, pues es necesario entender esto, que no necesitamos un presidente de lujo, necesitamos un Congreso de lujo, ¿no? Porque el Congreso, en primer lugar, es el órgano representativo de la nación. Repito, es el órgano representativo de la nación. Es el Congreso, los congresistas, nos guste o no, me representan a mí, a ti, a todos nosotros. Nos gusten sus gestos, sus actitudes, sus comportamientos, su cara, su forma de hablar, sus colores políticos, nos representan a todos los humanos, ¿no? Porque ese poder que tienen emana del pueblo. Ese poder se lo hemos dado mediante las elecciones, donde a través de los principios, pues, que establece el Jurado Nacional de Elecciones, han obtenido, ¿no?, la representatividad. Entonces, pues, en el Congreso, pues, se reproducen todas las características del país, se permite la canalización de demandas, ayuda a resolver el conflicto y es garantía para que un sistema funcione, un sistema democrático, ¿no? Hablábamos del artículo 44, ¿no? Que nos decía que cuáles son los deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general, ¿no? Y asimismo, pues, la defensa, ¿no? En general del Estado. Entonces, ahí está el tema, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Con el presidente de lujo o con un Congreso, ¿no?, eficiente, que promueva las leyes necesarias para permitir que el Estado sea eficiente y se pueda cumplir eficientemente las funciones, para que tengamos, pues, un gobierno que funcione como una maquinita con todo el marco legal, que no estén mirando en disolver el Congreso, que no estén mirando en cambiar la Constitución perdón, darnos una nueva Constitución. Sí es válido modificar la Constitución porque no está escrito en piedra, pues, ¿no? Sí es válido modificar la Constitución en lo que se considere pertinente, y eso es lo que el país necesita. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Que para que se puedan dar estos cambios, se necesita que el Congreso funcione de manera eficiente, ¿no? Entonces tenemos, pues, que el Congreso viene a ser, pues, el órgano representativo de la nación, ¿no?, encargado de realizar, ¿no?, de acuerdo al marco constitucional, la función legislativa, la función de representación y la función de control político. O sea, son 3 funciones que tiene el Congreso, que les da, ¿no?, la Constitución. 3 funciones. En primer lugar está el hecho de representarnos, siendo el Congreso el órgano representativo de la nación. Todos los actos que haga un congresista, para bien o para mal, los hace en representación nuestra. Pero aquí también hay un punto que debemos entender, que también están entendiendo la representación.
Porque la representación no es que yo llego al Congreso y represento a mis colores políticos, que yo llego al Congreso y solamente represento a mi ideología política y la voy a tratar de imponer. Porque una vez que han sido elegidos los parlamentarios, se han convertido en representantes de toda la nación. Y aquí nos damos un ejemplo muy simple y divertido, ¿no? En el tema, por ejemplo, del fútbol. En el fútbol tenemos nuestra selección casi a punto de clasificar, tal vez, de repente, o no. Donde, pongamos como ejemplo, el fútbol nacional. Tenemos jugadores de la U, de la Alianza, del Cristal. Los pavos, los pavos, las gallinas, ¿no? Y los patos. Los cremas, blanquiazules y celestes. Y otros equipos más, ¿no? ¿Qué pasa con estos equipos cuando se enfrentan en el fútbol local? Todos son gallitos, ¿no? Tratan de bajar al rival, ¿no? En la cancha, golpes, escupitajos, patadas, y ganar al equipo. ¿Qué pasa con los hinchas de esos equipos? Cuando se encuentran en las calles, lo vemos que se agarran a pedradas, se tiran botellas, sacan sus sables, se arrojan piedras, incluso hasta a veces se matan defendiendo sus colores. ¿Por qué? Porque quieren derrotar, quieren ganarle al rival, dentro de la cancha o fuera de ella. Pero ¿qué pasa cuando el Perú con Gareca, aparte de los jugadores que juegan al extranjero, llama un pavo, llama un pato o llama una gallina, llama un crema, llama un celeste o un blanqueazul? ¿Qué pasa con los peruanos? La mejor hincha del mundo. Nos olvidamos totalmente de su procedencia, de sus colores, ¿no? De sus denominaciones. Y queremos que estos jugadores que han sido seleccionados jueguen bien, que hagan goles, que nos den triunfos, alegrías, satisfacciones, que nos clasifiquen al mundial. Eso queremos de ellos. Y gritamos a viva voz, pues no, que la selección peruana nos representa a todos los peruanos. ¿No? Con la blanquirroja nos representan a todos los peruanos. Todos los peruanos nos sentimos representados por estos futbolistas en el fútbol mundial. Eso deberíamos, ¿no?, trasladarlo a la política. Que cuando tengamos un congreso, todos los peruanos debemos sentirnos representados. Y queremos, pues, que ellos hagan goles, ¿no? Y viceversa. Los políticos, los parlamentarios también deben entender que representan a todos los peruanos. Con ese simple ejemplo podemos entender lo que es la representación. Todos sus actos, todo lo que hagan ellos, lo hacen en representación de todos los ciudadanos. Otra función importante que tiene el Congreso es la función legislativa, ¿no? En el Congreso, pues, se elabora, se interpreta, se modifica y se deroga las leyes. Miren qué importante, se elabora, se interpreta, se modifica y se deroga las leyes. Y hablábamos hace un instante del artículo 44. Hablamos de la Constitución que tenemos, porque la Constitución también le faculta al Congreso la reforma de la Constitución. Entonces, miren qué importante, tiene las herramientas, los instrumentos para hacer, ¿no?, maravillas a través de las leyes, para transformar el país. Miren lo importante, ¿no?, esta función legislativa que tiene el Congreso: elabora, interpreta, modifica, deroga las leyes y también puede reformar la Constitución. Luego tenemos otra función, es la función de control político y fiscalización. Esta función también es muy importante, ¿no?, que en años anteriores era muy criticada por los medios de comunicación, muy criticada, porque el ataque, pues, como le decía, era incesante ante el Congreso. Cuando el Congreso cumplía esta función de control político, se le atacaba al Parlamento, ¿no?, que no lo deja trabajar, pobrecito Toledo, pobrecito García, pobrecito Humala, pobrecito Kuczynski, ¿no?, qué sé yo. ¿Y qué significa esta función de control político y fiscalización? Está contemplada dentro del marco constitucional. Significa que el Congreso, ¿no?, tiene la potestad
de controlar la conducta política. Repito, controlar la conducta política del gobierno, cuidando que la Constitución y las leyes se cumplan. Y aquí mucho prima, pues, el tema de que tanto los parlamentarios, pues, puedan cumplir esta función también de manera eficiente. Ya hemos tenido el caso de una disolución del Parlamento, ¿no? Y a través de esta función de control político, el Parlamento, pues, lo desarrolla a través de diversos procedimientos. Y muchos de ellos se nos han hecho archiconocidos. Créanme que creo que en estos últimos 5 años, los ciudadanos, los jóvenes, han aprendido, ¿no?, sobre el Congreso, sobre política, más de lo que se había aprendido, creo, que hubiesen aprendido en toda su vida, ¿no? Hemos visto, pues, cómo a través de esta función de control político se han hecho efectivos diversos procedimientos, ¿no?, que tiene el Congreso de la República. Entre ellos, por ejemplo, la investidura del Consejo de Ministros. Yo recuerdo años atrás cuando hablábamos y preguntábamos qué es la investidura del Consejo de Ministros, las respuestas eran, bueno, cuando le ponen, pues, la banda a los políticos, una banda blanquirroja, le ponen un fajín, lo relacionaban a eso, ¿no?, la investidura, no tenían el menor conocimiento. Hoy sabemos, pues, que la investidura del Consejo de Ministros es cada vez que se nombra, ¿no?, o renueva un gabinete, o cae un gabinete, se tiene que desarrollar esta sesión de investidura. Ya hay pedidos, creo, para tratar de anular este procedimiento. Hay un proyecto de ley al respecto. Bueno, pero la investidura, ¿qué significa? Nosotros elegimos un presidente. El presidente, pues, gana las elecciones a través de un plan de gobierno, a través de las promesas electorales que ha hecho, gana. Pero una vez que ha sido elegido, se ha convertido en presidente de todos los peruanos, ¿no? Y todas esas promesas tiene que plasmarlo en políticas de Estado. Entonces la Constitución dice, pues, que dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros, en compañía de todo su gabinete, debe concurrir al Congreso a exponer y debatir, escuchen, su política general de gobierno. Su política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. En el acto de investidura no va a estar, pues, si se habló quechua, si chacchococa, eso no está en debate. Que estos actitudes, eso es otra cosa. Entonces, en ese acto, el presidente del Consejo de Ministros va a ir, presidente del Consejo de Ministros va a exponer, pues, ¿no?, ante el Congreso, qué va a hacer por la salud, por la educación, por la agricultura, por el tema de trabajo, el tema de la minería, el tema de la contaminación ambiental, el tema de la pandemia, el tema de las vacunas. Bueno, van a plantear qué es lo que piensan ejecutar, ¿no? Y cómo lo piensan hacer. Y en ese acto se produce esta famosa cuestión de confianza. Porque terminada su exposición, el presidente del Consejo de Ministros solicita al Congreso no voto de confianza, como hemos escuchado a veces a los periodistas y opinólogos. No, le solicita, el término es, señores parlamentarios, le solicito una cuestión de confianza. Y el gabinete, pues, él se puede retirar ya. Se va a Palacio, de repente, a tomar su cafecito. Planteada la cuestión de confianza por el presidente del Consejo de Ministros, pues los congresistas tendrán que debatir, discutir, pues si todo está dentro del marco de la Constitución, de las leyes, de repente de las necesidades del país, decidirán someter a votación la cuestión de confianza y aprobarla o desaprobarla. Si se aprueba, todos felices, se dio el acto de investidura, que el gabinete ha salido investido del respaldo del Congreso, que ha hecho suya su política general del gobierno y se ha comprometido a apoyarlo. Pero si en caso el Congreso decide no darle la cuestión de confianza, y es lo que escuchamos, pues, en ese momento, que nosotros no le vamos a dar la cuestión de confianza. ¿Para qué hablan? Si no quieren dársela, que no se la dean, pues. Si no lo han escuchado y dicen que ya no se la van a dar, pues que no se la dean.
Pero ¿qué ocurre si el Congreso, vía negación de la cuestión de confianza o vía interpelación, ¿no? Se trae abajo a dos gabinetes, la Constitución le faculta al presidente de la República, dentro del marco constitucional, a disolver el Congreso. Entonces, ese procedimiento, miren qué importante es, ¿no? Le faculta a disolver el Congreso. Eso es, en líneas generales, lo que es la investidura. Otro procedimiento es la interpelación, ¿no? A los ministros. Y tampoco, pues, no se puede abusar también de estos procedimientos, ¿no? Pero, digamos, veamos primero la interpelación. La interpelación es cuando el Congreso, a través de un congresista o un grupo parlamentario, ¿no? A través de una moción de orden del día, el parlamentario o el grupo parlamentario le solicita al Congreso, ¿no? Interpela a un ministro. ¿Y la interpelación en qué consiste? Es decir, que la interpelación lo conmina al ministro a que se presente de manera obligatoria al Congreso de la República a responder un pliego interpelatorio de preguntas, que ha sido presentada de manera conjunta con la interpelación. Preguntas, pues, que deberían también ser del ámbito político, ¿no? Porque el Congreso, pues, no es poder judicial, el Congreso no es otra cosa, el Congreso es un órgano político. Entonces, temas de repente referidas a su gestión, y por temas de ineficiencia, por temas de corrupción, o lo que fuera, ¿no? Sobre el tema que lo está interpelando, entonces el ministro tiene que ir y responderle al Parlamento una a una las preguntas que se le ha planteado. Si las respuestas son satisfactorias, no hay ningún problema. Pero si las respuestas del Parlamento, los congresistas consideran que no han sido satisfactorias, hay otro procedimiento, la famosa, pues, ¿no?, moción de censura. Si en este caso, si un ministro ha sido interpelado y se presenta una moción de censura, la moción de censura es sometida a votación y aprobada, el ministro, digamos, es echado por el Congreso. Tiene que obligatoriamente renunciar al cargo. Y el presidente de la República no le queda más opción que aceptar su renuncia y dentro de las 72 horas nombrar un nuevo ministro. Pero habíamos dicho, pues, que en caso el interpelado sea el presidente del Consejo de Ministros, crisis total de gabinete, cae todo el gabinete, tendría que, en este caso, renunciar todo el gabinete y el presidente nombrar un nuevo gabinete para que se presente investidura. Eso es lo que es la interpelación, ¿no? Y el caso de la invitación, puede ser invitado, pues, un ministro o el presidente del Consejo de Ministros a una comisión o al mismo pleno. Es una invitación cordial, no hay preguntas, digamos, de por medio, sino, pues, tendrá que informar de acuerdo al tema que se le ha invitado al ministro, pero también de una cordial invitación podría surgir también una moción de censura. Bueno, en líneas generales, estos son los principales procedimientos que tiene el Congreso de la República, ¿no? La investidura, la invitación a los ministros, la interpelación, los pedidos de información, control sobre la legislación delegada, y así, control sobre los decretos de urgencia. Son diversos procedimientos que tiene el Congreso de la República para controlar la conducta política del gobierno. No debería asustarnos, ¿no? Cuando el Congreso utiliza estos procedimientos, más bien debería asustarnos cuando hay un Congreso ineficiente, como lo hemos tenido probablemente. ¿Qué pasó con el Congreso cuando el señor Alejandro Toledo se embolsillaba y se llevaba de la mano de la corrupción millones y millones y millones de dólares? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaba el Ministerio Público? ¿Dónde estaba el Poder Judicial?
Eso debería preocuparnos. Que no funcionó el sistema de justicia, no funcionaron los sistemas de control, no funcionaron de manera eficiente el control político del gobierno. Eso debería asustarnos, eso debería preocuparnos. Bien, y otro procedimiento que tenemos, pues, es otras funciones, digamos, son las funciones especiales que cumple el Congreso de la República, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, elige a los miembros del Banco Central de Reserva, ¿no? Del directorio del Banco Central de Reserva son 7 directores, a 3 elige el Congreso, ¿no? Después elige, por ejemplo, al defensor del pueblo, y para esto requiere pues una votación de los 3/4 del número legal de congresistas, requiere 87 votos, es decir, con 87 votos también se podría declarar la vacancia de la presidencia de la República, con 87 votos, pero lograr lograr pues no conseguir los 87 votos es muy difícil. Entonces hemos visto también cómo el Congreso muchas veces se ha entrampado en elegir, por ejemplo, al defensor del pueblo. No han logrado ponerse de acuerdo para reunir los 87 votos. O a los magistrados del Tribunal Constitucional, que tenemos magistrados que prácticamente casi todos ya ha vencido su periodo. No deberían estar en el cargo, ya deberían estar jubilados en su casa, ya descansando, ¿no? Pero siguen ejerciendo el cargo. ¿Por qué? Porque hace muchos años, sucesivos congresos no se ponen de acuerdo en elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, elegir a las personas idóneas para estos cargos. Luego también, pues, el Congreso ratifica al presidente del BCR, él es designado por el presidente de la República y el Congreso lo ratifica. Al superintendente de Banca y Seguros también lo designa el presidente y el Congreso lo ratifica. El Congreso designa al Contralor General de la República, ¿no? Asimismo, pues, puede remover a estos funcionarios en caso fuera necesario, ¿no? Bueno, en líneas generales, pues, esas son las funciones que cumple el Congreso de la República, ¿no? Representarnos, la función legislativa y la función de control político y fiscalización. Esas son las 3 importantes funciones que cumple el Parlamento. Y luego veamos rápidamente cómo se organiza el Congreso. Porque a veces escuchamos que el Congreso es un circo, que el Congreso todo es desorden, que cada quien hace lo que le da la gana. No, el Congreso, aunque no lo crean ustedes, en el Congreso no se mueve un papel, ¿no?, de un escritorio a otro escritorio, si no está establecido dentro del reglamento del Congreso y dentro del marco de la Constitución. ¿Y qué es el reglamento del Congreso? El reglamento del Congreso es una norma que tiene rango de ley. En el reglamento del Congreso está establecido todo lo que se puede y no se puede hacer. Todos los procedimientos parlamentarios están establecidos en el reglamento del Congreso. ¿Dónde van a ubicarlos ese reglamento del Congreso? Ingresen a través de Google a la página web del Congreso de la República y ahí van a poder encontrar el reglamento debidamente actualizado, ¿no? Día a día actualizado el reglamento del Congreso para que puedan, pues, tener una visión general de lo que es el Congreso de la República, o tal vez alguno de ustedes, pues, decide estudiarse y prepararse y pueda llegar al Parlamento, lo cual sería de gran alegría y satisfacción para nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido congresista? Ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho a sufragio. Esos son los requisitos establecidos para poder postular al Congreso. Y sobre todo, pues, presentarse a través de un partido político debidamente inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces es importante estudiar el reglamento del Congreso y la Constitución. Es muy importante, ¿no? Creo que estudiando bien el reglamento del Congreso y la Constitución podrían ser, pues, ¿no?, muy buenos parlamentarios. Porque lamentablemente hemos visto en procesos pasados que han llegado al Parlamento personas que no tenían ni la menor idea de lo que es el Congreso, cuáles son sus funciones y menos sobre su organización. Porque hay personas que llegan al Congreso de la República, malos políticos, malos candidatos, y por ejemplo dicen que cuando llegue al Congreso voy a
aumentarle la pensión de los viejitos. Cuando llegue al Congreso voy a construir puentes. Cuando llegue al Congreso les voy a hacer la carretera. Voy a construir la universidad. Y miren, tremenda pachotada, digamos. Porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. El Congreso no maneja recursos del Estado. Acabamos de ver sus funciones. El Congreso no maneja recursos del Estado. El único dinero que puede manejar el congresista es su sueldo. Si desean manejar el sueldo de un trabajador, es un delito por el cual puede ser procesado penalmente y asimismo puede hasta ser separado del Congreso, ¿no? Pero sin embargo, los malos candidatos, que no tienen la menor idea, hacen estas falsas promesas. Y por eso a veces también siempre el rechazo de la población, ¿no? De que la población dice, pues todos los políticos son iguales, no hacen nada, porque ha creído en esas falsas promesas electorales. Y miren lo que ocasionó nuestro desconocimiento. Tal vez elegimos a un mentiroso, a un corrupto, ¿no? Porque nos prometió darnos algunas cosas materiales. O tal vez nos compraron un llaverito, con un polo, con un gorrito, ¿no? Y sencillamente no pensamos que al Congreso debemos, ¿no?, tener como nuestros representantes a las personas, pues, a los mejores, personas que sean líderes, personas que sean honestas, personas, pues, que amen al Perú. Bien, entonces, en cuanto a cómo se organiza el Congreso de la República, les decía, en base al reglamento, el Congreso pues tiene una rigurosa organización. Se divide en dos ámbitos, el servicio parlamentario y la organización parlamentaria. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Oficina de Participación Ciudadana, somos profesionales de carrera, pertenecemos al servicio parlamentario. ¿Y qué es el servicio parlamentario? Podríamos decir que podríamos decir que es un órgano de orientación, apoyo, asesoría a la organización parlamentaria, o sea, a los congresistas. Digamos, todo el personal, desde el más humilde servidor, tal vez de limpieza, hasta el más alto profesional que pertenecen al servicio parlamentario, para que hagan que el Congreso funcione, ¿no? Desde los diversos lugares donde estén, presten todas las facilidades para que la organización parlamentaria funcione. Y la organización parlamentaria viene a ser el ámbito de trabajo de los congresistas. En la organización parlamentaria, en los diversos órganos que lo componen, solamente lo integran única y exclusivamente los congresistas. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el Pleno. El Pleno del Congreso viene a ser la máxima asamblea deliberativa del Congreso. Por encima del Pleno no hay nada ni nadie. Lo que resuelve el Pleno, pues, es ley, como se dice, ¿no? Lo integran pues los 130 congresistas debidamente incorporados. ¿Qué significa? Que el congresista, una vez que es elegido por nosotros, va al jurado, recoge su credencial, es un congresista electo, llega al Congreso, entrega su credencial, es un congresista pues electo, pero para que pueda ejercer plenamente sus funciones debe incorporarse, y la incorporación es a través del juramento. En el Congreso, en el Pleno, pues, se debaten y votan, ¿no?, las principales leyes, ¿no?, y normas legales y reglamentarias, ¿no?, que establece la Constitución y el reglamento del Congreso. Se toman las principales decisiones, ¿no? Esto bajo el principio de mayoría. Vemos a veces, pues, nos pasan por la televisión, pues, no, nos pasan la pepita, ¿no? Una pelea, una discusión de los congresistas que están ahí, pues, se están diciendo la vela verde. Pero probablemente sea, pues, un par de minutos, algunos segundos de intolerancia, no sé, de falta de educación, de irrespetuosos o lo que fuera. Pero de repente, 2, 3, 4 horas se está debatiendo un problema o una ley que va a ser muy importante para el país. Y al margen de las discusiones, de las posiciones totalmente contrarias, enfrentadas, finalmente van a tomar la decisión aprobar o desaprobar, ¿no?, una ley a través del principio de mayorías. En segundo lugar, ya pues tenemos órganos, por ejemplo, como el Consejo Directivo, ¿no?, que está integrado pues por los miembros de la mesa directiva.
Entonces, saltamos ahí, antes de avanzar, a la mesa directiva. Cada año el Congreso elige su mesa directiva. O sea, dentro de los 130 congresistas, eligen, se presentan como candidatos, ¿no?, en ternas de 4 personas, un presidente y 3 vicepresidentes postulan, como en unas elecciones, postulan. Pero ¿quiénes los van a elegir? Nosotros no. Entre ellos, entre los 130, se pueden presentar 1 o 2 listas, y entre ellos van a votar y van a elegir a su mesa directiva. O sea, cada año pueden renovar su mesa directiva, integrada por un presidente y 3 vicepresidentes. Esta mesa directiva, pues, tiene a su cargo la dirección de los debates del Pleno, del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente, de la Junta de Portavoces. Asimismo, pues, tienen a su cargo la dirección administrativa del Congreso de la República, y asimismo, pues, se encargan, pues, de garantizar el orden en los debates del Pleno, ¿no?, y de los diversos órganos, y asimismo representar al Congreso en las actividades protocolares. Eso es la mesa directiva. Cada año elige, ¿no? Sobre todo, cada periodo que se inicia en julio eligen a su mesa directiva, ¿no? A fines de julio eligen a su mesa directiva cada año el Congreso de la República. Luego, entonces, les decía, pues, lo que es el Consejo Directivo. Está integrado por los miembros de la mesa directiva, ¿no?, y los representantes de los grupos parlamentarios. O sea, los partidos políticos, cuando postulan al Congreso, dentro del Congreso ya no se llaman partido político. Su denominación es grupo parlamentario. Pueden conservar el nombre de su partido. Por ejemplo, grupo parlamentario aprista, por ejemplo, ¿no? Ya no es partido político aprista, sino grupo parlamentario aprista, ¿no? O grupo parlamentario azul, por ejemplo. Entonces adoptan el nombre de su grupo parlamentario. El grupo parlamentario se conforma con un mínimo de 5 congresistas. Y ellos, pues, el grupo parlamentario, pues, se encargan como son congresistas que tienen intereses y ideas comunes, se encargan, pues, dentro del grupo parlamentario, hacer las coordinaciones necesarias para poder participar en los diversos órganos parlamentarios, o de repente asumir posiciones o tomar decisiones de manera grupal. Luego tenemos, entonces, el Consejo Directivo está integrado por los miembros de la mesa directiva y los directivos portavoces de cada grupo parlamentario. Y ellos se encargan de aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, de aprobar el cuadro de trabajo legislativo y digamos, diversos temas administrativos. Luego tenemos lo que es la presidencia. Entonces hemos dicho que cada año el Congreso elige su terna, ¿no?, una mesa directiva integrada por un presidente y 3 vicepresidentes. En este caso, el presidente o la presidenta, que pese que ha sido elegida en terna, también se constituye un órgano, porque es quien representa al Congreso y es titular del pliego, es titular de un poder del Estado. Recibe los honores a su investidura, preside las sesiones de los diversos órganos parlamentarios y asimismo también firma las autógrafas de ley, es decir, las leyes que son aprobadas por el Congreso se transcriben en un documento que se llama autógrafa, y esta autógrafa la firma el presidente del Congreso junto con uno de los vicepresidentes y se envía al presidente de la República para su promulgación. Luego tenemos lo que son las comisiones. Aquí nos vamos, pues, a un tema bastante importante, ¿no? Porque a veces lo que vemos en el Pleno es la cereza de la torta. El trabajo más arduo que tienen los congresistas es en las comisiones ordinarias, como hablamos, ¿no? Digamos que cada comisión es un grupo especializado de congresistas cuya función principal es el seguimiento de la estructura del Estado y el estudio y dictamen de los proyectos de ley. Repito, seguimiento de la estructura del Estado y estudio y dictamen de los proyectos de ley. Cuando ingresa un proyecto de ley al Congreso, este proyecto de ley, de acuerdo al artículo 107, ¿quiénes pueden presentar proyectos de ley? No solamente los congresistas,
La Constitución establece pues que están facultados a presentar proyecto de ley en el artículo 107, el presidente de la República, Poder Ejecutivo, los congresistas, a través de su grupo parlamentario, Poder Legislativo, y los otros poderes del Estado, el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial puede presentar también proyectos de ley al Congreso, pero con la salvedad de que solamente puede presentar proyectos de ley del ámbito de su competencia. El Poder Judicial solamente presentar proyectos de ley de su competencia. Luego tenemos pues que también pueden presentar proyectos de ley los organismos públicos autónomos, como son el BCR, la RENIEC, el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, ¿no? Pueden presentar proyectos de ley. Los colegios profesionales también pueden presentar proyectos de ley, los colegios profesionales. Pero ellos, ¿no? Solamente pueden presentar proyectos de ley los colegios profesionales, los organismos públicos autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, pero pueden presentar proyectos de ley solo del ámbito de su competencia. A ver, vamos a ver, el colegio profesional, el colegio médico no va a presentar un proyecto de reforma de la Constitución o un proyecto de modificar un artículo de la Ley General del Trabajo. No, zapatero a su zapato. Luego tenemos, pues, que los ciudadanos, nosotros los ciudadanos, de acuerdo a la ley 26.300, también tenemos el derecho de iniciativa de ley. O sea, los ciudadanos podemos presentar un proyecto de ley al Congreso, pero tampoco no lo hacen tan fácil, porque imagínense que cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley, de repente se ingresan 1000 proyectos de ley diarios al Congreso de los ciudadanos, porque los ciudadanos podemos tener ideas brillantes para hacer leyes que puedan modificar este país. Pero el tema es pues que no tenemos, podríamos decir que no hemos sido elegidos, no tenemos no representamos a todo el país, a todos los ciudadanos. Entonces, de una u otra manera, se busca que para que un ciudadano común y corriente pueda presentar un proyecto de ley, cuente con el respaldo de 0.3% de firmas del padrón electoral. No tengo idea, pero deben ser aproximadamente unas, no sé, no sé la actualización del padrón, pero deben ser aproximadamente unas 80, 90.000 firmas válidas para que nosotros podamos presentar un proyecto de ley. Eso está normado en el artículo 78 del reglamento del Congreso. No, entonces sí podemos presentar proyecto de ley. Inclusive nosotros los ciudadanos sí podemos presentar proyectos de ley de reforma constitucional. Pero también hay aquí una salvedad. El único que tiene facultad, porque hemos dicho que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Es decir, que los congresistas, por ejemplo, no pueden presentar proyectos de ley que generen gasto. ¿Quién puede presentar proyectos de ley? ¿No? ¿Quién tiene la exclusividad de presentar proyectos de ley? Por ejemplo, una ley para aumentar el sueldo mínimo, para aumentar la pensión de los viejitos, una ley para construir la carretera transoceánica, como lo que se hizo Toledo ese golazo, o una ley para construir una universidad, digamos. Quien tiene esa potestad es el Poder Ejecutivo. Quien maneja la política económica del país es el Poder Ejecutivo. O sea, ellos son quienes pueden presentar proyectos de ley de materia presupuestal y económica. El resto no, nadie puede presentar de leyes de ese tipo, ¿no? Bien, y de luego tenemos, pues, entonces, las comisiones, de acuerdo al proyecto de ley, la materia sobre la cual versa, es decretado a la respectiva comisión. Tenemos 24 comisiones encargadas de hacerle un seguimiento a la estructura del Estado, habíamos dicho. Por ejemplo, Ministerio de Economía, Comisión de Economía; Ministerio de Salud, Comisión de Salud; Ministerio de Agricultura, Comisión de Agricultura; Ministerio de Educación, Comisión de Educación. Si un proyecto de ley referido a un tema de agricultura, va a la Comisión de Agricultura, se especializan. Tema de educación va a la Comisión de Educación. Entonces, ese es el trabajo que hacen las comisiones. Otras comisiones también destacadas, podríamos mencionar, es la Comisión de Ética Parlamentaria, ¿no? Encargada pues de promover la ética y el buen comportamiento de los congresistas y sancionar en primera instancia o proponer ante el Pleno alguna sanción a un congresista.
O sea, podría sancionar la Comisión de Ética ante una denuncia ciudadana o ante un mal comportamiento con una amonestación escrita, una amonestación verbal, una amonestación reservada, una amonestación pública, o de repente, si hay algún tipo de falta mucho más grave o delito, podría proponer una sanción de 3 a 120 días, ¿no?, parlamentarios al congresista infractor. ¿Y quién va a aprobar esa sanción? La va a aprobar el Pleno. Se va a someter a debate y aprobación por el Pleno. Bien. Y luego la Junta de Portavoces, que está integrada por los miembros de la mesa directiva y un directivo portavoz de cada grupo parlamentario, podríamos decir que es un órgano de coordinación, digamos, más ejecutivo, más rápido para tomar acuerdos. En vez de tomarlo entre los 130, viene el directivo portavoz de cada grupo parlamentario junto con la mesa directiva y toman los acuerdos que fuesen necesarios, ¿no?, de manera rápida, ¿no? Bien, en línea general, esos son los grupos, los órganos del Parlamento, o sea, la organización parlamentaria. Entonces mencionaba el Pleno, el Consejo Ejecutivo, la mesa directiva, la presidencia, las comisiones, la Junta de Portavoces y los grupos parlamentarios. Son los 8 órganos parlamentarios. Y luego, pues, tenemos que, como referencia, pues, ¿no?, de mencionar, pues, que el periodo constitucional es que se elige un parlamentario es de un periodo constitucional de 5 años. Asimismo, cada periodo constitucional de 5 años se divide en 5 periodos anuales. Cada periodo anual se inicia el 27 de julio de cada año, ¿no?, y concluye, pues, al año siguiente, ¿no? Y cada año, periodo anual, se divide en 2 legislaturas. Una se inicia, pues, el 27 de julio y concluye el 15 de diciembre, y la segunda legislatura se va a iniciar de este periodo constitucional, se va a iniciar el 1 de marzo y concluye el 15 de junio. ¿Puede haber ampliaciones? Sí, se puede modificar. No termina el 15 de diciembre, sino termina de repente el 31 de diciembre, sí se puede modificar. No termina el 15 de junio, sino termina el 15 de julio, sí se puede modificar. Pero las fechas de inicio, en este caso 27 de julio y 1 de marzo, el inicio de cada legislatura, eso sí no se puede modificar. Bien, en líneas generales, entonces hemos hecho un recorrido, ¿no?, de lo que es el Congreso de la República, ¿no? Y espero que hayan podido comprender un poquito a grandes rasgos, de repente aprender algo que algunos parlamentarios no lo aprenden en 5 años. Ustedes rápidamente han tenido este rápido recorrido de lo que es la institución parlamentaria, y de repente hay alguna pregunta que tengan ustedes. Oscar, creo que levantó la mano. ¿Te escucho, Oscar? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. De verdad, muy agradecido con su disertación, un tema muy importante, muy interesante. La pregunta es, ¿usted qué opinión tiene acerca sobre el tema de la inmunidad parlamentaria? ¿Cree que debería estar vigente en la Constitución o de repente ser derogado? A ver, el tema de la inmunidad parlamentaria no es una exclusividad, digamos, de los congresistas peruanos, ¿no?, sino, digamos, cuando se instalan los parlamentos en el mundo, digamos, siempre se optó por esta inmunidad parlamentaria. ¿Y esto para qué era? La inmunidad parlamentaria vendría a ser, pues, una forma digamos, de proteger al congresista para que tenga la libertad para el mejor ejercicio de sus funciones. ¿Quiénes tienen inmunidad parlamentaria? Tiene la inmunidad, digamos, no parlamentaria, pero tiene inmunidad, por ejemplo, el presidente de la República, los miembros del Tribunal Constitucional, los del Poder Judicial también tienen inmunidad, digamos, esta protección, ¿no? La inmunidad, ¿qué significa? Que en este caso el congresista no puede ser detenido ni procesado, ¿no?, durante el ejercicio de su mandato, ¿no? No puede. ¿Y por qué esta inmunidad se da?
digamos, es popular, ¿no? Tienen inmunidad, pero no entendamos que la inmunidad es que el congresista, pues, tiene una coraza y puede hacer absolutamente lo que le da la gana, sino la inmunidad es que para que tenga la libertad para el mejor ejercicio de sus funciones. Si tú averiguas, por ejemplo, con algún amigo alcalde y le preguntas, ¿cómo terminaste tu periodo? Te va a decir, sí, tengo 100 juicios, tengo 50 juicios, tengo 200 juicios. Terminan así los alcaldes. ¿Qué pasaría con un parlamentario si no tuviese inmunidad parlamentaria? ¿Podría trabajar? No, a ver, podría trabajar, no, porque si el parlamentario sale a declarar, alguien, una empresa se siente aludida o algún grupo de poder, podría denunciarlo por difamación, digamos, ¿no? De repente no tendría la libertad, digamos, de tomar decisiones. ¿Qué pasaría si tuviéramos un gobierno, una dictadura, un gobierno autoritario? Y tenemos los congresistas que están cumpliendo su función de control político estarían denunciando estos actos, interpelando a los ministros, ¿no? Estarían cuestionando. ¿Y qué pasaría si tuviésemos un gobierno autoritario y tenemos un poder judicial corrupto? De repente, Oscar, que es un parlamentario honesto, que está luchando contra la corrupción, está luchando sencillamente por ahí uno de los cuellos blancos, se consigue unos cuellos blancos y te fabrican una denuncia y te meten preso y te sacaron del camino. ¿Quién te saca de la cárcel si no tienes inmunidad parlamentaria? Digamos, en este caso, pues la corrupción o el tirano te sacó de camino. Entonces, esa es la protección, ¿no? que se brinda al congresista para que pueda actuar de manera libre. ¿Qué pasaría si no tuviese inmunidad? Pues todos los congresistas estarían de repente procesados con 100, 200, 300 juicios más, estarían viviendo en el Poder Judicial que en el Congreso de la República y van a seguir ganando su sueldo, por si acaso. Ese es el tema de la inmunidad, ¿no? Es una protección para el congresista. Pero la inmunidad, por ejemplo, no lo protege si un congresista antes de ser elegido tenía procesos judiciales, sencillamente los procesos judiciales siguen. Si es sentenciado, el congresista, ahí sí, lo van a sacar del Congreso y se va a ir a la cárcel, ¿no? Ese es lo que es la famosa inmunidad. Entonces, desde un punto de vista personal, considero que no debería quitarse la inmunidad parlamentaria porque sería un caos, se convertiría, ¿no? El tema del trabajo parlamentario, porque ellos, pues, tienen que enfrentar, digamos, de una u otra manera, enfrentar grandes grupos de poder, grandes intereses, ¿no? De algunos sectores de la sociedad, o al propio gobierno de turno, o instituciones castreses, o al propio Poder Judicial, ¿no? Entonces, sería difícil, digamos, tener un Congreso que pueda funcionar de manera normal sin inmunidad parlamentaria. Gracias, Oscar. Disculpe, otra pregunta. Milagros, sí. Bien, doctor Quirós, mi nombre es Milagros Vidaurre, represento el Círculo de Estudios Jóvenes y Legis. Más que todo quiero dar mi apreciación. En realidad es muy importante conocer la organización, cómo está nuestro Congreso organizado y cómo es que se lleva a cabo estos proyectos de leyes. Pues más que todo, mi opinión estaría en que se pudiera incorporar en los requisitos para ser congresistas, representándonos a nosotros como sociedad civil, pues que por lo menos incorporen el requisito de que no tengan sentencia en primera instancia y a lo mucho que hayan culminado pues secundaria con honores, porque a estas alturas cualquiera puede ser congresista. Bien, mi consulta era, doctor, si bien es cierto, un proyecto de ley también lo puede presentar un ciudadano con el 0.3% de firmas aprobadas por la sociedad civil, mi consulta es, nosotros como ciudadanos, ¿podemos presentar directamente ese proyecto de ley o es que nosotros tenemos que trasladar el pedido con un congresista para que pueda llegar nuestro proyecto de ley a ser escuchado en el Pleno? Muchas gracias. Gracias, Milagros. Te agradezco tu participación. Bueno, y nos planteas dos temas muy importantes. Lo primero es muy importante, ¿no? El tema de que la pregunta del millón también siempre, ¿no? El tema es que
porque a veces personas totalmente iletradas, personas que de repente con antecedentes penal, con antecedentes, ¿no? Qué sé yo, de violencia incluso contra la mujer, como estamos viendo muchos ministros, o incluso que han estado investigados, denunciados por corrupción, lleguen al Parlamento o también al Ejecutivo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos mortifica a todos los ciudadanos, en primer lugar, a simple vista, ¿no? El tema esto, ¿no? De cómo está funcionando el sistema, ¿no? Pero aquí hay algo, siempre, por ejemplo, cuando pasa esto en el Congreso, siempre le echamos la culpa a la institución. Entonces vemos que hay un congresista que de repente ha tenido sentencia, entonces nos traemos abajo la institución, o sea, un poco se pierde la confianza, la credibilidad en la institución parlamentaria. Pero aquí hay un responsable, no es el Congreso de la República, porque el Congreso es quien nos acoge, o sea, es la institución, la casa de todos los peruanos, ¿no? La institución no le pertenece a un partido político, no le pertenece al partido de gobierno, la institución nos pertenece como institución, como Congreso, digamos, nos pertenece, no el local, sino hablo de la institución a todos los peruanos, porque nosotros decidimos quién nos va a representar. Pero aquí hay un gran responsable, pues, que daña a nuestra institución, Congreso de la República, son los partidos políticos, porque ellos son el primer filtro. Las leyes están claras, ¿no? El tema de la hoja de vida, del tema de los antecedentes, todo está muy claro, está todo normado. Pero lamentablemente los partidos políticos, que muchas veces, pues, sencillamente se dedican, pues, a no filtran bien o a traficar con las candidaturas o reciben tal vez fajos de dinero para poner a personas involucradas en corrupción, en narcotráfico, lo que sea, como candidatos, ellos son los responsables, porque ellos tienen el deber, la obligación, digamos, de presentarnos a los mejores candidatos, a los mejores cuadros, a los mejores técnicos, profesionales o no profesionales, porque podría darse el caso que hay personas que son líderes, personas honestas, que no tengan estudio. Entonces, aquí nos vamos a la segunda parte, el tema el tema es ¿por qué no pedimos mínimo, aunque sea, nos dice primaria o secundaria, ¿no? Para que sea candidato al Congreso de la República. Pues entonces nos regresamos a la Constitución, que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberano, es democrático. ¿Qué significa democracia? Democracia significa que todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos deberes y tenemos los mismos derechos. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Si somos un Estado democrático, constitucional, entonces hablamos de igualdad ante la ley, que tenemos los mismos derechos de elegir y ser elegidos. Entonces, ¿qué pasaría si se pone este requisito de la primaria o secundaria? No sé, o como muchos dicen, pues que deberían ser profesionales y otros que deberían ser solamente los abogados, dicen, pues no, los profesionales del derecho. Pero no, pues entonces estaríamos convirtiendo nuestra sociedad pues en ya no sería un Estado democrático, ¿no? Estaríamos pues digamos de repente creando pues una sociedad donde haya ciudadanos de primera categoría, los que estudiaron y ciudadanos de segunda categoría, que no tengan un título profesional o los estudios no secundarios. Entonces no es así, no es lo correcto, ¿no? Entonces, nos guste o no, los requisitos son esos, solamente para ser elegido, artículo 90, hemos dicho ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio. Pero entonces la responsabilidad es de los partidos políticos de filtrar. Puede haber personas que no tengan estudios. Por ejemplo, tuvimos una parlamentaria, creo que cusqueña, Hilaria Supa, creo, totalmente iletrada, por ejemplo, iletrada, cusqueña. Yo recuerdo bueno, esta parlamentaria, en la ciudad del Cusco, incluso, pues, un poco que discriminaban, ¿no? No me representa, ¿no? Pero, sin embargo, pues, esta persona era iletrada y la prensa hizo, pues, en un momento, cuando atacaban al Congreso, hizo escarnio de ella, que era una persona iletrada, salió a la luz que era analfabeta, que no sabía escribir bien y cosas por el estilo. Entonces, pero esta persona, puedo dar fe que llegó al Congreso y pues no tenía los estudios todo, pero una persona que les guste o no a muchos, llegó porque representaba pues a un sector de la sociedad, de repente al sector de los campesinos, a un sector de mujeres, era una lideresa entre las mujeres, analfabeta y todo lo que sea, pero era una persona que llegó al Congreso con algo muy importante que no te lo da ninguna universidad en el mundo, ni tener plata como cancha. Esa persona llegó con valores. Entonces puedo dar fe que es una persona
que en el ámbito de su funcionamiento, perdón, en cumplimiento de sus funciones, lo hizo bastante bien, ¿no? Porque era una persona honesta, de principios. Entonces, el tener un título profesional no nos garantiza absolutamente nada, ¿no? Luego nos vamos a lo que nos mencionas, ¿no? El tema del proyecto de ley, de que sí, está establecido, pues no, que un ciudadano cualquiera de nosotros pueda presentar un proyecto de ley, requiere esas firmas, o sea, ir al Jurado Nacional de Elecciones, pagar los derechos, comprar nuestro kit, reunir las firmas, regresarlo para que RANIEC, entregarlo para que la RANIEC lo valide, la OMPE da una resolución que hemos cumplido, el Jurado Nacional de Elecciones será quien remita nuestro proyecto de ley. Es un trámite, podemos ver que hacerlo de manera personal es engorroso, ¿no? Y costoso, es bien difícil, ¿no? Pero tenemos la alternativa nosotros los ciudadanos, porque cualquier congresista nos representa. Tenemos 130 parlamentarios y buscar de repente a uno de los parlamentarios que podría ser de nuestra ideología política o de lo que nosotros consideramos que es lo mejor, podríamos tocar la puerta para que el congresista haga suyo nuestro proyecto de ley y lo presente como parlamentario. Entonces ya nos evitamos todas las firmas y nos evitamos esos gastos enormes, ¿no? Entonces, esa es una salida muy importante, ¿no? De que podamos a través de cualquier congresista. Si un congresista no quiere, pues busquemos otro. Si este no quiere, busquemos otro, ¿no? O de repente podemos hacerlo tal vez a través de un colegio profesional o a través de repente de un gobierno regional. Entonces, ver la alternativa, ¿no? Creo que lo último sería, pues, tocamos todas las puertas, tener que recolectar las firmas, ¿no? Pero hay esa alternativa. Gracias, Milagros. A ver, Oscar creo tenía levantada la mano. A ver, Sí, casi similar a lo que mencionó la compañera, ¿no? Porque sobre ese tema de los requisitos. Pero bueno, tenía otra pregunta en base al tema del artículo 113 de la Constitución, ¿no? Sobre, inciso 2, sobre el tema de la vacancia presidencial, por incapacidad moral o física. ¿Usted cree que en ese artículo, a la hora de aplicarlo, hay una mala interpretación? O sea, lo moral se establece como si fuera, no hay que ¿cómo se llama? Combinarlo con lo ético, ¿no? O sea, sería pues por incapacidad de repente mental. ¿Es así? Sí, a ver, yo creo que cuando, digamos, se elabora esta constitución, ¿no? Cuando se elabora, se mantiene este artículo, digamos, con las buenas intenciones, ¿no? Ante el percance, porque pudiéramos tener un presidente de repente con algún tipo de incapacidad, ¿no? No sé, enfermedad o lo que fuera, ¿no? Pero no se había contemplado, pues, que esto se haga realidad, ¿no? Como lo hemos tenido el tema de la incapacidad moral. Pero el tema es cómo medir, pues, ¿no? Esta incapacidad está dentro de la Constitución, pero no está precisada, ¿no? Entonces, se está buscando, pues, ¿no? Establecer los mecanismos necesarios para poder, pues, eh, evitar también que haya el uso y abuso político de este mecanismo constitucional, ¿no? Entonces, pienso que esto se debe revisar, ¿no? Y hacer las precisiones correctas para evitar esta inestabilidad que ya la estamos viviendo, pues, ¿no? Hace varios años y no perdamos tiempo, ¿no? En este tipo de enfrentamientos, ¿no? Entonces, yo pienso que eso necesita, pues, como bien mencionas, tener las precisiones necesarias para evitar que esto ocurra, ¿no? Este vacío legal, digamos. Muchas gracias. Bien, gracias. Bien, les agradezco a todos ustedes su atención y por favor, ojalá se haya encender su compartido cámara. ya el link respectivo para que la emisión de los certificados respectivos. Muy bien, doctor Quiroz, muchas gracias por la apreciación que me dio y el conocimiento que nos hace. Bien, gracias. Gracias. Hasta luego.